Cuando se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual. Y fue esa vez la primera que juntos quisimos volar. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Puerto Rico, por eso te quiero tanto, Puerto Rico. Saludos al pueblo cubano que hoy nos sintoniza. Mi nombre es Solimar Ortiz Jusino del grupo de comunicadores del Comité de Solidaridad con Cuba en un segmento más de Puerto Rico. ¡Somos Caribe! En el día de hoy, como tributo a los 169 aniversarios del natalicio de José Martí, les presentamos una muestra significativa de esos cubanos residentes en Puerto Rico que apoyan la Revolución Cubana. Se trata de Raúl Álzaga y Rosa Villalonga. Ambos han sido consistentes en su postura y cónsonos con el legado del comandante invicto Fidel Castro Ruz. Han sabido llevar la solidaridad y la hermandad de la palabra a la acción. Conozcamos más sobre ellos por su propia voz. Adelante. Hola, mi nombre es Rosa Villalonga Ruiz, soy cubana de la preciosa ciudad de Matanzas. Felicito a todo el pueblo de Cuba por el nuevo año y por el 63 aniversario del triunfo de la revolución. Llevo 55 años viviendo fuera de Cuba y también llevo mucho tiempo apoyando y defendiendo al pueblo de Cuba y su revolución. Somos muchas las cubanas y los cubanos fuera de Cuba que trabajamos por la defensa y la libertad del pueblo cubano y de su proceso revolucionario. Comencé con la Brigada Antonio Maceo, con la cual trabajé y viajé a Cuba después de estar 12 años fuera de mi patria. Dirigí por varios años al grupo de los Maceitos de Puerto Rico, formado por las hijas e hijos de los jóvenes de la Brigada Antonio Maceo. Soy parte del Comité de Solidaridad con Cuba y también he formado parte de la Brigada Juan Ríos Rivera. Cuba merece todo nuestro apoyo y respeto. Cuba es un ejemplo de dignidad y combatividad para toda la humanidad. A pesar del brutal bloqueo, Cuba ha logrado controlar la pandemia del COVID-19 con sus propias vacunas y trabaja en el mejoramiento de su economía y otras situaciones. En los peores momentos de la pandemia, el humanismo de Cuba y su solidaridad se hizo presente a través del contingente médico Henry Reef. Muchos países recibieron la ayuda de profesionales de la salud, todo esto a pesar del brutal, criminal e inhumano bloqueo impuesto a Cuba por el gobierno estadounidense. Repito esto porque esta es una de los grandes problemas que enfrenta Cuba, ese criminal bloqueo. Por otro lado, el sistema capitalista le mostró al mundo que lo único que les interesa es seguir acumulando riqueza y que la salud, la vida y el bienestar de los pueblos no les interesa. De mi parte, reafirmo mi compromiso con la Revolución Cubana y con la lucha en contra del canalla y abusivo bloqueo. Divulgar la verdad sobre el proceso revolucionario y apoyar al pueblo cubano en sus luchas. El odio grita alto y el amor susurra, pero el amor prevalece. Gracias. A Cuba con amor. Sí, buenas tardes a todos. Le hablamos desde Puerto Rico en el 169 aniversario del natalicio de José Martí y en el 63 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana. En el caso de Puerto Rico, pues siempre ha habido una relación muy estrecha entre Cuba y Puerto Rico desde prácticamente 1850, cuando la primera expedición de Narciso López, cuando el capitán del barco que llevó a esa expedición a Cuba era puertorriqueño. Y de ahí en adelante se han suscitado diferentes intercambios, colaboraciones entre puertorriqueños y cubanos y puertorriqueños, tanto en la época del Partido Nacionalista como posteriormente en la década del 50, en la década del 60. Ambos pueblos, o por lo menos los sectores revolucionarios de ambos países, pues han coincidido
en sus mismos objetivos, en sus mismas aspiraciones. Eso se va un poquito a romper a partir de los 60 con la llegada aquí a Puerto Rico de un grupo nutrido de cubanos llamados exiliados, contrarios al proceso revolucionario cubano, a la misma vez que el sector independentista y revolucionario puertorriqueño se identificaba muy estrechamente con la revolución cubana. En ese proceso nacieron, se criaron o llegaron a Puerto Rico un grupo de jóvenes, ya en estos momentos no tan jóvenes, que simpatizaban no solamente con la lucha por la independencia, sino también con las luchas de los trabajadores y con las luchas de los grupos socialistas en Puerto Rico. Y sin quererlo, tal vez sin aspirarlo en un primer momento, nos identificamos o nos empezamos a identificar con ese primer artículo de la fundación del Partido Revolucionario Cubano. El Partido Revolucionario Cubano se funda con el propósito de lograr la independencia de Cuba y auxiliar la independencia de Puerto Rico. Y nosotros, humildemente, ese grupo de jóvenes, pues se ha identificado con ese principio y nos visualizamos en cierta forma como unos continuadores de esa agenda inconclusa en el caso puertorriqueño. A partir de la década del 70, cuando un grupo de jóvenes empiezan a entrar a las universidades puertorriqueñas o en universidades norteamericanas que después se mueven para vivir a Puerto Rico, y es una época de mucho auge del movimiento independentista luego de más de 15 años de una fuerte represión por parte del Estado contra todos los que simpatizaban con la independencia. Y entonces hay un resurgimiento a mediados de la década del 60 que va a crear un ambiente propicio para que muchas personas tomen conciencia de la necesidad de la lucha por la independencia de Puerto Rico. Y es en ese contexto que entonces una serie de jóvenes cubanos que también caminaban juntos con los jóvenes puertorriqueños en las universidades y en los centros de trabajo y en las luchas de la calle, pues se empiecen también a identificar y a participar de esa lucha. Bueno, hay alguna serie de compañeros que militaron en el Partido Socialista puertorriqueño, otros compañeros que militaron en la Juventud Independentista Universitaria, que era el brazo estudiantil del Partido Independentista puertorriqueño, aunque eran independientes, pero bueno, se entendía que era el brazo universitario del Partido Independentista. Y en las luchas obreras, sindicales en generales, hay un grupo de jóvenes que se destacaron en esas tres áreas, además de un grupo de jóvenes que vino de Estados Unidos y que son los que van a desarrollar o a contribuir a desarrollar el movimiento que provoca la creación de la revista Areito, que es una publicación de jóvenes cubanos en el año de 1974, con impacto en Estados Unidos y Puerto Rico. Y bueno, eso es más o menos la configuración de ese grupo que incluye dos o tres docenas de hombres y mujeres jóvenes que se incorporaron a esas diferentes luchas. Y la figura más destacada, por supuesto, es Carlos Muñiz Varela, que fue asesinado en Puerto Rico en abril del 79 por impulsar el acercamiento con Cuba desde la perspectiva de los cubanos y desde la perspectiva de la lucha puertorriqueña. No es un grupo organizado estructuralmente, es un grupo que se conoce por su activismo político en el pasado, que coincide en desarrollar y apoyar todos los esfuerzos que desde Puerto Rico se desarrollan para el levantamiento del bloqueo a Cuba y que Cuba pueda desarrollarse en la medida de sus posibilidades y de sus capacidades. Este año que empieza y tal vez incluso el próximo año son años difíciles, de muchas dificultades, no solamente por
por el bloqueo a Cuba, sino también por las dificultades internas que se desarrollan en el país, y esperamos, confiamos que esa juventud que empieza a dirigir el proceso revolucionario cubano sea capaz de darle continuidad y llevar justicia social, democracia y soberanía al pueblo cubano. Agradecemos y felicitamos desde Puerto Rico a todos los cubanos que han sabido defender la grandeza de su heroico pueblo dentro y fuera de Cuba. A continuación, les comparto un poema de mi autoría titulado El ave que voló en libertad, dedicado a la memoria y gesta de Carlos Muñiz Varela, símbolo de los cubanos revolucionarios fuera de su tierra, quien fuera asesinado por la contrarrevolución en nuestro suelo borincano. Exigimos justicia para Carlos, su familia y su pueblo. En la distancia se oyen chillidos gritando emergencia y se recoge de la calle un cuerpo vacilante. A puerta abierta suenan los aullidos de aquellos que dejaron la humanidad un día encerrada en la gaveta que se quedó sin pestillo. Detuvieron la vuelta al sol, mas nunca apagaron el día. Como aquel día en que Peter Pan se robó los críos de La Habana, destetando sueños libertarios de tetas ubérrimas de patria. Como aquel día en que mi tierra te abrazó para acariciarte con beso de amapola, despertando la sed de mar abierto. Como aquel día en que se liberó la conciencia en el llamado de tu Atabey. Como aquella mima tejiendo sueños de volver tu rostro a tu viento isleño. Fue aquel día en que una brigada te hizo puente fraternal, haciendo de Cuba y Puerto Rico el ave que voló en libertad. Entonces, las manzanas salieron de las garras del águila y podridas de gusanos se ensañaron contra tus alas. Aquel día, un niño lloraba en el regazo aclamando los ojos que podían acallar su llanto. Aquel día, las estrellas se posaron sobre hombros para mirar tu gesto libre. Tu ave quedó volando en lontananza y cual corsario, buscas tu nombre en las manos que señalan con osadía el calendario que agencia tu destino. Las manzanas se pudrieron antes de ser mordidas, mientras, este día, el varadero dejó huellas de almas hermanas secuestradas. Tu nombre dejó estelas de gnosis y jardines de recuerdos de aquellos días donde tu verbo hizo más que un sustantivo. Fue el adjetivo perfecto que arma una revolución. Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos, no sin antes recordarles que el imperialismo no puede bloquear la solidaridad entre Puerto Rico y Cuba. ¡Hasta luego!